Bueno, nosotros ya estamos listas para informar todas las noticias de comunidad. Buenos días a nuestros vecinos y vecinas que nos acompañan durante esta jornada. Siempre están prestos, por supuesto, para darnos a conocer qué es lo que sucede en su barrio, en su comunidad. Aquí junto a Sofi, que nos acompaña un día más en este espacio, siempre es un gusto compartir contigo. Dianita, querida, para mí es un honor. Ustedes también en casita, qué bueno que nos puedan acompañar en el primer noticiero de la comunidad. Recuerden siempre que nuestras líneas de WhatsApp están abiertas para ustedes. Dudas, solicitudes, sugerencias, inquietudes, a la línea directa 098-518-4393. No se olviden de enviar su dirección exacta, la fotografía de ser necesario, para poder evidenciar dónde queda pues el problema que usted nos denuncie. Bueno, vamos de inmediato ya a empezar con las noticias, qué es lo que está sucediendo en la ciudad. Miren ustedes, la matriculación vehicular para el año 2022 guarda particularidades dependiendo del año de fabricación del automotor. Antes de que este proceso se reinstale en la capital, desde julio, varios autos deberán hacer en este tema de la revisión vehicular en otros gobiernos autónomos descentralizados cercanos. Veamos. El detalle expuesto por los funcionarios municipales señala que vehículos nuevos adquiridos y matriculados por primera vez en 2022 estarán exonerados de la revisión técnica vehicular. Lo mismo sucede con los autos fabricados desde 2020 en adelante. Razón distinta pasa con los automotores adquiridos en 2019. Regresando al tema de la calendarización, los vehículos de transporte público, comercial y de cuenta propia deben cancelar todos los valores pendientes. Los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5 tienen que aprobar la revisión técnica vehicular en otro GAD y renovar el permiso de circulación de forma obligatoria en Quito. Los dígitos 6, 7, 8, 9 y 0 se presentarán a la revisión técnica vehicular en el segundo semestre de 2022. En el 2022, en este año, les toca realizar revisión técnica vehicular. Ellos están sujetos a la recalendarización. Otro caso es el de los propietarios de vehículos particulares que no aprobaron la revisión técnica vehicular en el 2021. Estos deben renovar el permiso de circulación de forma inmediata. Es decir, deberán aprobar la revisión técnica vehicular en otro gobierno autónomo descentralizado. Y un auto cuya placa de un vehículo particular es 1, tiene que realizar la matriculación y revisión técnica vehicular en julio, de acuerdo al nuevo cronograma. Si no asiste en julio, entonces sí va a aplicar una multa. Frente a varias dudas de usuarios, la Agencia Metropolitana de Tránsito anunció que realizará los procesos administrativos correspondientes para omitir el pago de las multas por calendarización a los vehículos de transporte público y comercial cuyas placas terminen en 1 y 2. Informó Javier Rosero. Y bueno, les contamos ahora que el Patronato San José de Quito reabrió 23 talleres para jóvenes y 25 para adultos mayores en modalidad presencial y de forma gratuita. La meta de llegar a más de 24,000 usuarios. Las inscripciones ya están abiertas a través de estas dos modalidades. Tras 2 años de mantenerse en actividades virtuales por la pandemia y con la declaratoria del cambio de alerta a verde en la ciudad, el Patronato San José abre sus centros de atención con talleres gratuitos para jóvenes y adultos mayores. Y estamos ya con el 95% de aforo. Entonces, por eso decidimos ampliar también la oferta para que la ciudadanía se reactive. Son varios los cursos que están disponibles con temáticas deportivas, artísticas y de microemprendimientos. La meta es llegar a más de 2.500 jóvenes y 22,000 adultos mayores hasta diciembre de este año. Talleres están abiertos, funcionando. Tenemos todos nuestros talleristas contratados y listos para atenderlos en la ciudad. Pedro Guano Luisa es parte de los talleres, tiene discapacidad visual. Para él es esta una nueva oportunidad de aprender más sobre las técnicas de pintura. Prácticamente perdí el ojo derecho, pero con el izquierdo puedo seguir pintando hasta cuadros de 10 por 15. Y uno se siente lógicamente bien. David Romero y Araceli Caiza son 2 jóvenes que se animaron a ser parte de los cursos. El primero practica breakdance y en el segundo caso tiene un emprendimiento de bisutería. 2 alternativas para desarrollar habilidades y creatividad. Me ha gustado mucho este tipo de baile porque es muy acrobático y tiene cosas súper riesgosas. Yo me siento muy feliz porque en realidad nos abrieron una puerta que creímos que estaba cerrada por esto de la pandemia.
Para inscribirse puede acceder a la página web www.patronato.quito.go.es o acercarse a las dependencias. En la página del patronato están justo los links de registros en los que pueden acceder o pueden acercarse a nuestros centros. Tenemos 9 centros que están distribuidos a lo largo del distrito metropolitano. Entre los documentos que se solicitan debe llenar una hoja de inscripción, entregar una copia de la cédula de identidad y una carta de compromiso. Informó Priscila Cadena. Y a esta hora nos vamos a enlazar con nuestra compañera Adriana Rojas, quien se encuentra en el Club Naval Moradores, pues están justamente ahí con las autoridades y piden se inicien los trabajos de reconstrucción de la vía E35 afectada por las fuertes lluvias. Adriana, nos enlazamos nuevamente contigo. ¿Qué está sucediendo? Sabemos lo que pues ocasionó este hecho y las autoridades aún no han dado respuesta. Esperamos que hoy sí. Te escuchamos. Bien, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, hoy precisamente se cumple un mes desde que el río San Nicolás se desbordó, provocó una enorme zanja sobre la E35 y lamentablemente desde allí está completamente cerrada esta importante arteria vial. Como vemos, nuestros vecinos están a nuestras espaldas conversando con las autoridades y es que están ya desesperados porque las autoridades no brindan respuesta precisamente para estos trabajos. Vamos a conversar con uno de los moradores, dirigentes barriales, que nos va a contar exactamente lo que ustedes tienen que vivir. Existe un tráfico terrible porque esta vía no tiene para cuándo habilitarse. Buenos días, vecino. Muy buenos días, soy representante del barrio Selva Alegre y la verdad que lo que usted acaba de manifestar, eso es lo que nosotros estamos viviendo. Pero al escuchar al señor alcalde el día de hoy que ha venido en la mañana, nos asegura que hay un presupuesto, por lo menos existe, ya le digo, una chispa de solución a esta dificultad que está afectando a todos los barrios aledaños al derrumbo de estos 2 deslaves que hubieron. Nuestras calles no estaban hechas para soportar circulación de transporte pesado. Están hundiéndose, reventándose las alcantarillas, el servicio de agua potable y sobre todo, con lo que el día lunes se abrió ya las clases presenciales al 100%, Sangolquí, nuestros barrios están totalmente paralizados y esto afecta totalmente a la salud y a los negocios especialmente, ¿no? Nuestro barrio es turístico. Muchísimas gracias, vecino. Vamos a conversar con otro de los representantes barriales que nos va a comentar cómo ha afectado el cierre total de esta vía ya un mes. Buen día, bienvenidos. Sí, prácticamente hemos superado ya el mes de afectación de esta carretera que es importante para la economía del país. Pero hoy hemos amanecido con una noticia importante para toda la comunidad rumiñahuense. El señor alcalde Wilfrido Carrera ha manifestado que prácticamente es una realidad la asignación de los 4 millones que se requiere para habilitar los 2 puentes, tanto el sector acá del Club Naval como también del Viejo Roble. Es importante porque el burgomaestre está haciendo allí la función administrativa en beneficio de los rumiñahuenses. Muchísimas gracias, caballero. Vamos a tratar de conversar con el alcalde que está dialogando con los moradores. Vamos a ver si nos puede atender para que nos explique un poquito. Alcalde, buenos días. Disculpe que le moleste. Estamos en transmisión en vivo para Televicentro. Los moradores ya han dialogado con usted. Usted ha mencionado que ha estado presionando precisamente a las autoridades competentes al Ministerio de Transporte porque esta arteria no es competencia del municipio, sino del gobierno. Coménteme qué avances se ha habido. Buenos días. Bueno, gracias a la presencia de ustedes para poder socializar esta noticia. Quiero informarle a usted que el día de ayer oficialmente la señora viceministra de Obras Públicas nos ha ratificado que existe ya la asignación del gobierno de $4 millones para la solución de este problema de la E35. Como bien dice usted, es competencia absoluta del Ministerio de Obras Públicas y de Panavial, su concesionaria. En lo que tiene que ver a todas las otras consecuencias de este desastre natural que nosotros estamos manejando desde el gobierno municipal, con el apoyo del Consejo Provincial e inclusive con la solidaridad del gobierno metropolitano de Quito y de Mejía, hemos solucionado ya en gran parte. Tenemos pendiente solamente lo que tiene que ver con el agua potable. El agua potable fue afectada, hemos declarado
en emergencia para liberar fondos y poder afrontar todos estos deterioros de los servicios que han generado. Hoy la gran preocupación que nosotros tenemos es que por esta vía circulan 35.000 vehículos diariamente y gran parte de ellos están entrando a la ciudad. Y en la ciudad nos están congestionando, convulsionando y deteriorando las vías. Estamos sugiriendo a la policía el desvío de los vehículos que vienen desde el sur de la ciudad por la Simón Bolívar y viceversa, aquellos que vienen desde el norte del país y sean desviados por la Ruta Viva para que se descongestione mientras dure la reparación definitiva. Esta reparación va a ser definitiva, es decir, se van a construir puentes, no solamente las alcantarillas que fueron las que colapsaron. Inclusive hemos hablado con Panavial, ellos ya tienen listo el proyecto y yo creo que será cuestión de días para que ellos tengan la autorización del gobierno central y puedan iniciar los trabajos. Ya está adjudicado el dinero, bueno, ya existiría el dinero necesario. ¿Cuándo arrancarían los trabajos? Eso es cuestión de Panavial y el Ministerio de Obras Públicas. No se necesita ninguna contratación, solamente es una disposición ya del Ministerio para que los trabajos. Ha habido siempre la buena voluntad de Panavial, hemos estado en contacto directo con ellos para solucionar los problemas. Muchísimas gracias. También está el representante de Panavial con el que vamos a conversar para que nos explique cuál es la solución definitiva para este problema y si ya tienen la disposición por parte del gobierno y cuándo arrancarían los trabajos. Sí, buenos días a todos. Pues el señor alcalde ayer me dio la grata noticia de que la viceministra Carolina Ormaza le ha indicado que ya tienen los recursos. A nosotros no nos han comunicado oficialmente, pero me ha alegrado mucho y le he indicado al señor alcalde que de nuestra parte obviamente estamos trabajando con la prontitud que requiere esta emergencia en los estudios definitivos y obviamente ya se están haciendo todos los ensayos competentes de cuanto a geotecnia para ratificar los diseños estructurales y de alguna manera presentar a la brevedad posible los mismos. Si los recursos están, pues realmente la ejecución ya es un hecho y aspiramos que sea en el menor tiempo posible. Bueno, aún no hay fecha de cuándo inicie porque no tienen la autorización, pero ¿cuánto tiempo tomaría la construcción? La construcción está prevista para 4 meses, dado que son cajones grandes de hormigón armado que están previstos efectivamente para la ampliación a 4 carriles, es decir que estas obras van a ser ya ejecutadas considerando esa ampliación a 4 carriles. Muchísimas gracias por esta valiosa información. Así es, buenas noticias para la Panavial y todos quienes transitan, sobre todo para los moradores de la zona. Así que, Diana, esas son las noticias que se generan a esta hora. Desde acá, desde el cantón Rumiñahui, ya existirían los $4 millones que se requieren para poder iniciar los trabajos que tomarían alrededor de 4 meses. Así que nosotros con esto regresamos a estudios. Buenos días. Adriana, muchísimas gracias. Daremos el seguimiento respectivo y esperamos que en efecto en esos 4 meses esté lista la construcción y se entregue el dinero que corresponde justamente para avanzar con esta construcción. Ahí estaremos haciendo el seguimiento 4 meses. Así lo han dicho, así esperamos que se cumpla. Vamos ahora a otro sector de la capital. Los moradores del sector de Solanda solicitan el arreglo de luminarias en la cancha. Así que nuestra compañera Priscila Cadena se fue pues tempranito a este barrio de la capital y nos tiene detalles desde este punto de la ciudad. Adelante, cuéntanos un poquito más de lo que está sucediendo ahí y que por supuesto es una exigencia de la ciudadanía y es válida. Gracias, Diana. Amigos, muy buenos días. Así es, estamos con nuestros vecinos de Solanda, acá en el sur de la ciudad. Y uno de los problemas que tiene esta cancha deportiva y este espacio recreativo es el daño de las luminarias. Los vecinos nos han comentado que hace más de 4 años han hecho esta solicitud a las autoridades, pero hasta el día de hoy no tienen una respuesta. Los vecinos con documentos en mano de las solicitudes que han ingresado a varias entidades municipales, también a la empresa eléctrica. Pero queremos conocer, mi vecina, muy buenos días, ¿qué es lo que le dicen las autoridades? Agradezco por haber venido el canal 5 TVC. Mi motivo de mi llamada es porque las luminarias no funcionan desde hace muchos años. Yo me acerqué a Parques y Jardines y me dicen que es competencia de la EMOV. Me fui a presentar una solicitud en la EMOV y no tengo ningún resultado hasta el momento. Por eso mis vecinos también están molestos porque esta es una oscuridad bárbara. Aquí fuman, se emborrachan, vienen a botar basuras de otros lados. En las noches, 10, 11 de la noche,
vienen con sus mascotas, hacen sus necesidades, duermen ahí afuera de las ventanas de los vecinos que aquí están, dejan sus ropas, sus mascarillas botadas, las basuras. Ahí, en este lado, ahí donde están esos juegos que ya no valen para nada, ahí se esconden los amigos de la infantiles. Nos vamos a acercar un poquito para que ustedes puedan ver cómo se encuentran estos juegos infantiles destruidos, están oxidados. Realmente acá los niños no pueden venir a recrearse porque vemos que se encuentran en malas condiciones. Incluso podría ocurrir algún accidente. Vamos a conversar con otro de nuestros vecinos también que se ha dado cita. Mi vecino, cuéntenos, preocupados por el mal estado de los juegos infantiles, pero también la delincuencia, las luminarias dañadas, vecino, y en las noches ustedes tienen terror caminar por acá. Sí, bueno, buenos días, agradeciendo pues la gentileza por habernos acogido nuestro pedido. Lo que sucede aquí que tal es la audacia de la delincuencia que hasta los juegos infantiles se llevan. Encima de ese juego había una como paraguas ahí, habían cortado y se llevaron eso a la madrugada. Este juego infantil prácticamente es olvidado por los parques y jardines. Tenemos aquí al frente, es una suciedad de esas tremendas, un desaseo total. Vecino, ustedes estaban preocupados también por el tema de la delincuencia. Me decía que hace pocas semanas aquí hubo varios asaltos. Sí, de aquí, por ejemplo, pasar 7 de la noche ya no hay cómo, porque aquí se reúnen gente de dudosa procedencia, digamos, y se fuman, toman, hacen asaltan, vecinos. Asalto aquí. Preocupados ustedes porque también la delincuencia está acechando este espacio. Ya no se puede salir pasada las 7 de la noche porque aquí andan personas hasta con machetes, se pelean aquí. Hay bala. Terrible la situación, vecino. Aquí se llama a la policía y nunca no nos asiste. Bien, bueno, hemos conocido algunos de los problemas que tienen los vecinos. Vamos a hacer un llamado a las autoridades, mi vecina. Ustedes lo que solicitan también es más control policial en este punto, pero también que se realice el mantenimiento de este espacio recreativo. Así es, señorita, que nos ayude con el control policial porque la delincuencia es fatal. De noche es muy oscuro, las personas gritan pidiendo auxilio aquí porque les asaltan. Y también vean, un niño no puede salir a jugar ahí porque todos se han llevado, la parte del techo de todos los juegos se van llevando los delincuentes. Es terrible la noche. Que por favor nos ayuden, que nos colaboren. Estamos en una vía principal en donde el debe ser atractivo y esto no está atractivo para el público, no para nadie. Muchas gracias, señor, te le agradezco. Bien, mi vecina, muchísimas gracias. Bueno, son los pedidos de nuestros vecinos acá del sector de Solanda, al sur de la ciudad. Recordarles nada más dónde está ubicado este espacio recreativo en la calle Juan Núñez y Teniente Hugo Ortiz en el sector de Solanda, así que las autoridades hacemos este llamado para que también puedan dar mantenimiento a este espacio, pero también los vecinos piden más control policial. Con esta información, Diana, me despido. Muy buenos días. Gracias, Priscila. En efecto, hemos mostrado en el transcurso de estos días que hay espacios que están abandonados. Esperamos que las autoridades, así como las administraciones zonales que son competentes conforme a la jurisdicción que les corresponde, pues visitar estos barrios que necesitan justamente la rehabilitación de los espacios donde ellos pueden distraerse con la familia, con sus niños. Entonces, hay mucho trabajo, señores, por hacer. No descuidemos a la capital que tanto abandono pues hemos visto en los últimos días. Así que esperamos respuestas inmediatas. Priscila, nuevamente gracias y a los vecinos también por recibirnos. Siempre estaremos pendientes de sus necesidades. Sofía, tienes más noticias. Sí, Dianita, esta vez nos vamos a trasladar al norte de la ciudad porque los vecinos del sector del Comité del Pueblo solicitan a las autoridades el mantenimiento de varias vías que se encuentran en malas condiciones. Escuchen muy bien porque dicen que aseguran que se han comunicado con las empresas encargadas, pero nunca obtienen una respuesta positiva. Hace meses, los vecinos del sector del Comité del Pueblo al norte de Quito alertaron a la empresa de obras públicas del mal estado de varias vías, pero hasta el día de hoy no tienen una respuesta efectiva. Porque siempre han comunicado a los municipios, pero no hacen caso, no sé a qué se deban, ¿no? Vienen a inspeccionar, pero igual, o sea, no hacen por cumplir lo prometido. Grandes baches y grietas son el principal problema en las calles Fernando Ortega y José Fernández. La comunidad asegura que no es suficiente el bacheo, por lo que solicitan el cambio de la capa asfáltica. Que vengan a arreglar las calles del comité, que todo está hecho pedazos. Esperemos que
las autoridades competentes ya tomen conocimiento de este asunto y procedan al arreglo. Las vías no han sido intervenidas hace años. En reiteradas ocasiones, los propios vecinos con sus recursos han colocado materiales para evitar accidentes. Sin embargo, ya se han registrado. Dando gracias a Dios, no me pasó el carro a la pared, pero chocó. De aquí será por los huecos, pero chocó al poste y cambiaron el poste. Al ser dos arterias bastante transitadas que conectan varios sectores, los conductores también se sienten molestos, ya que tienen que esquivar los huecos que se vuelven imperceptibles por las lluvias. La suspensión y los amortiguadores se acaban. Por eso es que cada año toca hacer ese cambio. Vengo a veces que voy a sacar dinero para ir a hacerle reparar lo que es las amortiguaciones del carro. Esperan urgente una solución para que la movilidad mejore en el sector, además por su seguridad. Informó Priscila Cadena. Y más adelante, amigos televidentes, presunto delincuente recibió castigo popular en el norte de Quito. Al regresar les contaremos los detalles de esta y otras noticias. Continúe con nosotros. Gracias por continuar en nuestra sintonía. En el norte de Quito, un presunto delincuente fue castigado por un grupo de personas. Lo acusaban de haber robado celulares a una pareja en complicidad con otros sujetos. Según el relato de un testigo presencial, al sospechoso lo persiguieron desde la cuadra anterior. La multitud lo alcanzó a la altura de la isla Floriana y Amazonas. Al presunto delincuente prácticamente lo encerraron y le cayeron a golpes sin piedad alguna. Decían que era ladrón. Y el señor le dieron palo con garrote, con todo le dieron. Le acusaban de haber arranchado el teléfono a una pareja que salía de un restaurante. El afectado lo persiguió y a él se sumaron más personas que, cansadas del accionar delictivo, descargaron toda la ira que tenían acumulada. Y fuerte le golpearon porque vinieron, sin exagerar, más de 15 personas lo seguían. Habría estado acompañado de otras personas, pero sus amigos, al ver la suerte del sospechoso, prefirieron desaparecer. Una mujer que se acercó a tratar de impedir que lo sigan agrediendo fue detenida por la policía. Otro en moto andaban como unos 4, andaban sin exagerar. Pero ladrones, pero como vieron que la multitud era más grande que ellos. Los uniformados lograron calmar los ánimos y convencer a los furiosos vecinos que entreguen al presunto delincuente. El sujeto fue llevado a una casa de salud para que le curen sus heridas y lesiones. Tratamos de ponerle un buen recaudo y luego de esto le ponemos a órdenes de la autoridad competente. La policía insistió que este no es el mejor procedimiento. Por más delincuente que sea, se debe respetar el debido proceso y si es capturado deben ser las autoridades judiciales las que se encarguen de la sanción respectiva. Una vez que esté neutralizado y ya esté ya aprendido, no hay cómo poderles realizar ningún tipo de agresiones físicas. Se podría decir indignación popular en su máximo esplendor, que no se debe normalizar ante el peligroso rebrote delictivo que se riega en parques, avenidas, barrios y calles del Distrito Metropolitano de Quito, informó Iván Casamen. Y cámaras de seguridad captaron al norte de Quito un intento de robo. La Policía Nacional logró capturar a un sospechoso y decomisó un arma de fuego. Norte de Quito. Fíjese en las motocicletas. Pasa una con 2 ocupantes y enseguida la segunda. Se bajan 2 hombres, se acercan a un morador que estaba parado afuera de un local comercial y proceden a amedrentarlo con lo que parece ser un arma de fuego. La víctima no tiene otra opción que esconderse bajo el carro para salvaguardar su integridad. Y la gente que estaba allí se asusta. Entonces los sujetos se van. Uno de ellos esconde el arma para proceder a escapar. ¿Lo vio? Los sujetos se bajan de las motocicletas y proceden a amedrentar al hombre de chompa, que no ve otra opción que meterse bajo el carro. Inmediatamente hubo la intervención de la policía, quienes lograron atrapar por fortuna a uno de los presuntos delincuentes. Bueno, al ciudadano ya aprendido se le realizó un registro corporal y en el cual se le encontró una arma de fuego tipo revólver. Al chat comunitario, la Policía Nacional recibió la alerta para lograr la captura del sujeto. El aprendido era extranjero.
En el país de origen se puede verificar que tiene 2 detenciones, una de ellas que ha pagado una pena de 6 años. Desde la Policía Nacional se indica que se trabaja de manera constante para evitar que esta clase de sucesos se materialicen. Informó Marilyn Jaramillo. Y agentes policiales desmantelaron en 5 provincias de nuestro país a una presunta organización delictiva dedicada al robo de vehículos. En el operativo denominado Impacto 72, 9 sospechosos fueron capturados. Fue la respuesta a 20 denuncias de propietarios de vehículos que fueron afectados por el accionar de los integrantes de la aparente organización delictiva dedicada específicamente al robo de automotores. La banda estaba integrada por personas que sabían de mecánica. En menos de un minuto se llevaban un carro estacionado en la vía pública. Se demoraba aproximadamente entre 15 a 20 segundos para poder abrir, fracturar sus seguridades, encender su vehículo. La supuesta banda tenía despliegue nacional, operaba en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Los Ríos, Santo Domingo de los Áchilas y Manabí. Robaba en un punto y el vehículo era sacado de la ciudad y en ocasiones escondido en mecánicas clandestinas. Para desmantelarlos en términos de tiempo bastante cortos. El presunto líder, alias Peque, contaba con varios colaboradores para en ocasiones desmantelar los carros y vender las piezas y en otras cambiar la identidad de los mismos para ofertarlos en ferias y redes sociales. Clonaban o modificaban el sistema alfanumérico a fin de insertarlos en el mercado de vehículos usados, ofertándolos a precios convenientes. Otra particularidad que encontró la policía en los 7 meses de investigaciones: rentaban vehículos para cometer los robos y así no ser identificados. En ocasiones se contactaban con los propietarios, a quienes, dependiendo del año, la marca, pedían montos de entre $5,000 y $10,000 para devolver los autos. La afectación a sus víctimas sobrepasaría el $500,000 con todos los vehículos que estas personas se sustrajeron. En 13 allanamientos fueron detenidas 9 personas, la mayoría con antecedentes. La operación policial permitió recuperar 20 vehículos y la incautación de 10 que utilizaban para moverse de provincia en provincia, concretando la venta de los carros robados. El teléfono no puede coger, el teléfono no puede andar. En Quito informó Iván Casamen. Y a continuación les contamos la historia de un joven que fue víctima de robo después de varios minutos de tomar un vehículo por medio de una aplicación. Expertos explican cómo mantenernos alertas para evitar ser víctimas de casos como estos que les vamos a presentar a continuación. En anteriores días en redes sociales se hizo viral esta denuncia que detalla el caso de un joven que pidió un vehículo mediante una plataforma de transporte al norte de Quito. Se subió en el asiento delantero y a los pocos minutos fue sorprendido por un sujeto que salió de la parte de atrás, quien le robó, y posterior a ello la víctima terminó siendo botada en la calle. Según detalla la denuncia, con todas las pruebas que incluían la identidad del conductor, las placas y la descripción del vehículo, llevaron el caso a fiscalía y luego fueron a las oficinas de la plataforma, pero ahí le habrían respondido que la empresa le restituiría el valor del viaje y desactivaría la cuenta del conductor. Esto es lo que en redes sociales ha causado conmoción. Según un experto en temas de seguridad, este no es el primero ni será el último caso que ocurrirá. Por eso alerta a la ciudadanía sobre colocar datos personales en estas aplicaciones. Usted, más allá de coger un taxi, que de por sí es un riesgo, es un taxi convencional, digamos, se ha visto mucho de estos tipos de prácticas, usted está en una serie de informaciones que podrían ser información personal, que podría ser usada más allá de un asalto, un robo en esa plataforma, para otro tipo de ilícitos, ¿no? Por eso, para evitar que casos como estos se repliquen, el experto en seguridad Daniel Pontón hace las siguientes recomendaciones a la ciudadanía. Lo principal que le puedo pedir a la ciudadanía es que se busque analizar, investigar cuáles son las plataformas, porque hay varias, ¿no?, que ofrecen servicios mucho más seguro. Recuerde además que usted, al subir al vehículo, debe pedir al conductor que confirme su nombre y, si es posible, compartir los detalles del viaje con algún familiar o amigo cercano para así evitar ser víctima de la delincuencia, informó Ismenia Solórzano. Un ciudadano habría sido víctima de extorsión pidiéndole aportes económicos. En las últimas horas, un posible explosivo fue colocado en un negocio aparentemente vinculado a la víctima. Desde la Policía Nacional indican que los casos de extorsión han crecido en un 186%. Hay más de 300 procesos en relación al año anterior.
Las presuntas organizaciones delictivas hacen o tratan de hacer de las suyas. Una llamada alertó a esta ciudadana. ¿Y quién no si se reciben comunicaciones así? Estas personas trajeron fotografías tuyas, fotografías de tu casa, los sitios que más frecuentas, todo con lujo y detalles, con intenciones de que nosotros efectuáramos un hecho de sangre contra tuya. Otro caso, un hombre denunció a través de las redes sociales que está viviendo un verdadero infierno, producto de la extorsión. Querer que pague por vivir tranquilo, pagar por la vida de mi hija, de mi familia. Conversamos con él. Efectivamente, le pidieron una colaboración económica. Pero me escribieron a pedirme que me iban a pedir dinero. Nunca me dieron la cantidad, pero tampoco nunca les pregunté cuándo. En los últimos días, el local comercial de una de sus familiares fue asaltado. Hasta allí llegaron los desconocidos. Escucharon cómo dijeron, la próxima vendremos a matarla, dígale que vamos a venir a matar. De hecho, mientras realizábamos este reportaje, se nos comunicó que dejaron en un negocio supuestamente vinculado a él lo que parece ser un artefacto explosivo. Aparentemente es una tipo granada con masqui y una mecha. Conversamos sobre estos casos con la policía. Efectivamente, las extorsiones se han incrementado en el país. El año pasado se tuvo un total de 187 casos. Hablando en cifras, tenemos en este año 535 casos de extorsión. Ahora que señala que de la gran mayoría de casos de extorsiones, pocos se materializan y hace una recomendación. El momento en que usted cede a este accionar extorsivo va a dar la pauta para que a futuro le sigan volviendo a pedir el dinero. Por eso hay que denunciar, tomar contacto con la Fiscalía y con los encargados de la Policía de Extorsión, que es la UNACE. Alain Luna, jefe de la Policía Judicial, hace un llamado a la ciudadanía a ser muy cuidadosos con la información que se sube a través de las redes sociales, porque estas supuestas organizaciones se valen de eso para amedrentar. Informó Marilyn Caramillo. Momento de irnos a una pausa. Al regresar les contaremos que el compatriota Diego Moncayo estaría ahora a cruzar Ucrania a Polonia. Los detalles de esta importante noticia en pocos minutos. Moncayo es uno de los ecuatorianos que aún se encuentra en Ucrania, está fuera de la zona de peligro. La situación del compatriota fue confirmada por el viceministro de Movilidad Humana, Luis Vallas, y ahora están a la espera de que este jueves Diego cruce a Polonia. Luego de pasar varios controles militares y policiales, tanto ucranianos y rusos, Diego Moncayo se encuentra en este momento en Lviv. Nos comunicamos con Diego, está bien, ya está en Lviv, lo cual es realmente nos llena de alegría, pues que ya esté fuera de la zona de peligro. Es en este lugar que Diego tendrá que pernoctar. Eso se debe a que existe un toque de queda desde las 10 de la noche a las 7 de la mañana. Y a las 7 de la mañana pues ya emprenderá rumbo a la frontera. Nosotros aquí desde Cracovia, donde nos encontramos ahora, hemos ya preparado un vehículo para ir mañana a la frontera, pues y recibirlo del lado polaco. Debido a las situaciones de transporte, se espera que Diego llegue en horas de la tarde a la frontera. Ahí lo espera el cuerpo diplomático ecuatoriano. Está prevista ya la reserva de hotel para Diego y también para su amigo ucraniano. Esperemos que él también pueda pasar la frontera y lo traeremos directamente acá a Cracovia. Luego de eso tenemos que ver la parte ya de documentos de viaje. En el caso de Diego, pues no habría ningún problema. El acompañante del ecuatoriano, según dijo el viceministro de Movilidad Humana, podría también regresar junto con él a la nación. Aquí, pues, el Estado ecuatoriano le ha ofrecido el refugio, es decir, entregarle el estatus de refugiado una vez que presente su solicitud para que habite. En el caso de Diego, el vuelo será pagado en su totalidad por el gobierno nacional. La preocupación ahora está en que en Ucrania todavía quedan varios ecuatorianos, casos que desde Cancillería se les está dando seguimiento. Tenemos así varios casos. Estamos analizando caso por caso, pero lo principal es darles con cada uno de ellos y lo que digo es lo importante es que se acerquen a la frontera de Polonia. Tenemos una familia o un grupo, perdón, de 3 personas que se está acercando a la frontera con Hungría. El punto principal, se aseguró, es que los compatriotas deben dejar territorio ucraniano, aunque existirían algunos connacionales que todavía están decidiendo si desean permanecer o salir del país en conflicto. Informó Javier Rosero.
Cambiamos de tema. La presencia de la subvariante Omicron BA.2 en Ecuador, según varios expertos, podría prolongar el uso de la mascarilla en espacios abiertos, pues el alto grado de transmisibilidad y la época invernal son factores que alertan sobre un posible repunte de casos COVID-19. Tras el anuncio del Centro de Investigaciones de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo sobre la detección de 5 casos de la subvariante Omicron BA.2, el dejar de usar mascarillas en espacios públicos en nuestro país podría ser una aspiración que por el momento no se concretaría. Casi siempre todos los virus respiratorios en octubre comienzan los picos y duran hasta abril, y en mayo comienza a bajar. Ese es el comportamiento estacional, probablemente endémico, si no aparece una nueva cepa o una nueva variante peligrosa, ¿no? Según expertos, la velocidad de transmisión de esta subvariante podría ocasionar repuntes de casos COVID-19. Algunos autores hablan de que cuando una persona se infecta, con esta BA.2, puede infectar incluso hasta 20 personas por cada infectado. La relajación de las medidas de bioseguridad y la humedad que existe en el ambiente por la época invernal son factores que podrían incrementar la propagación del virus, que incluso se presenta en personas vacunadas con 3 dosis. Para las 2 subvariantes de Omicron, desgraciadamente 2 dosis no disminuye mayormente la transmisión. Con las 3 dosis sí se ve que puede la transmisión y la enfermedad débil moderada puede disminuir en 55 hasta máximo 80%. Tomando en cuenta que la recomendación de los médicos es evitar un contagio de COVID-19 y con ello la posibilidad de que algunos síntomas persistan. 10-20% de personas se quedan con síntomas y eso se llama el long COVID o COVID persistente, que ya es un problema de salud pública en el mundo y en el Ecuador. En tanto, el Ministerio de Salud, a través de un comunicado oficial, señaló que el INSPI analiza el reporte de casos para confirmarlos, mientras se realizan cercos epidemiológicos. Además, en el documento se pide a la comunidad continuar con las normas sanitarias y completar el esquema de vacunación, informó Sofía Vintimilla. A partir de hoy y durante 15 días. 2 años han transcurrido desde que en Ecuador se tomó la dura decisión de declarar en emergencia sanitaria para reducir la propagación de COVID-19. Desde el 17 de marzo del 2020 empezaron estrictas medidas como un confinamiento radical y el cierre de actividades públicas que fueron aumentando progresivamente. En la siguiente nota repasaremos las consecuencias que trajo la pandemia durante estos 2 años. Realidad que a finales de 2019 se veía lejana, cuando de pronto este virus aún desconocido fue alertado aquel 29 de febrero aquí en el país. Y hoy tenemos que informar que tenemos el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. Se trataba de una paciente que ingresó al país un 14 de febrero del 2020. Llegó desde España. Es ahí cuando se creó un cerco epidemiológico para evitar que el virus avance. No obstante, pasaron solo días y la paciente cero junto con su hermana fallecieron. Es entonces que estas escenas causan conmoción. Ecuador de pronto empieza a sonar en noticieros internacionales, pero empieza a sonar como un país en donde las medicinas e insumos médicos escaseaban. Y eso no era lo peor. El número de contagios y fallecidos para marzo del 2020 aumentan considerablemente, al punto de observar esto: cadáveres en las calles, muertos dentro de las casas, cadenas nacionales una y otra vez que anunciaban cifras escalofriantes. Es entonces que Ecuador pasa de esto a esto. Calles completamente vacías, negocios cerrados, y las casas eran el amparo para los más de 17 millones de ecuatorianos. Esto porque aquel 16 de marzo del 2020, el expresidente de la República, Lenín Moreno, hizo un anuncio que pensábamos duraría unos días o a lo mucho semanas. Declarar toque de queda a partir de hoy y durante 15 días, vigente desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Pero no, esta medida se extendía cada vez más.
A medida que todo se iba complicando, primero se hablaba de decenas, luego eran cientos, y ya era común decir que en Ecuador los casos aumentaban de 1000 en 1000. La desesperación de las autoridades hizo que se tomen medidas que pusieron en tensión el ambiente político. Por ejemplo, aquel 18 de marzo, cuando la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, ordenó que se cierre la pista del aeropuerto José Joaquín de Olmedo para evitar que aterrice un vuelo procedente de Europa. Esto provocó angustia en los pasajeros que en Guayaquil esperaban el avión de regreso a sus países. Es entonces que las zozobras informó Ismenia Solórzano. Es momento de una nueva pausa comercial. Al regresar, este jueves arrancan los diálogos entre el régimen y sindicalistas. Esto sobre el proyecto de ley de reforma laboral. Gracias siempre por continuar en nuestra sintonía. Este jueves arrancan los diálogos en las mesas técnicas donde el régimen y sindicalistas analizarán los posibles cambios al proyecto de ley de reforma laboral. El gobierno nacional le apunta a 2 normativas, algo que al parecer no convence al Frente Unitario de Trabajadores. A los 13 días que el Gobierno Nacional y el Frente Unitario de Trabajadores FUD mantuvieron su primer acercamiento, se anuncia la instalación de las mesas técnicas de trabajo. Que no sea pues una discusión desde dogmas, desde ideología o desde invariables puntos de vista sostenidos durante 50 años en el discurso sindical, sino en realidad a partir del análisis de la realidad. En el tapete de la discusión, el proyecto de ley de reforma laboral, el régimen con la tesis de que debe existir 2 normativas. Existe una legislación que ampara a todos aquellos que tienen en este momento contratos de trabajo y es necesaria una nueva legislación para todos aquellos desempleados. El FUD, el primero en exponer su punto de vista. Luego vendrán diferentes sectores de la sociedad civil, sin descartar a quienes no tienen empleo. Para cruzar ideas, para que el proyecto de ley que finalmente llegue a la Asamblea llegue más fortalecido, para que ese proyecto tenga gran posibilidad de ser aprobado. Entre los planes del Ejecutivo está crear soluciones de contratación para los más necesitados, los desempleados. 5.7 millones ecuatorianos. Y en particular, mujeres y jóvenes. Los trabajadores dispuestos a acudir a la convocatoria, pero no se muestran muy optimistas. Pero sí dejamos claro al país que no por conformar estas mesas vamos a obviar los mandatos que tenemos de la Convención 15ª y uno de ellos es la movilización nacional del 23. El gobierno con un as bajo la manga, por si acaso. Si todo este esfuerzo de apertura, de diálogo, se enfrenta con una barrera infranqueable que impida poder llegar al entendimiento, siempre está el plan B como posibilidad para empujar estas reformas. Por el momento prefieren no poner plazos para enviar el proyecto al legislativo, informó Héctor Romero.
La falta de consensos y acuerdos hicieron que la sesión en la que se pretendía votar por el informe para el segundo debate de la ley de inversiones se suspenda y se retome este jueves. Alta tensión es lo que se está viviendo en la Asamblea Nacional por el tratamiento de esta ley. Fue una jornada tensa entre conversaciones, observaciones, acuerdos y desacuerdos que no llegaron a consensos. Lo que está por definir es el informe para el segundo debate de la ley de inversiones. Desde el oficialismo existe preocupación, pues las posturas de los asambleístas miembros de la Comisión de Desarrollo Económico están divididas. Y ese es el problema de fondo. La ley como tal es un buen documento, que siempre es perfectible, por supuesto, todo es perfectible. Si los humanos somos imperfectos no podemos elaborar algo perfecto. Pero el problema es que la distorsión, más que por el texto mismo, es por lo que está sucediendo en el contexto general de la Asamblea Nacional. Esa es una realidad. Yo no voy a ocultar esa realidad ni a tapar el sol con un dedo. La bancada del Partido Social Cristiano, por su parte, presentó un informe de minoría. Bueno, la ley en sentido general es positiva, pero creemos que hay que hacer, por supuesto, precisiones y mejoras en el tema de mercado de valores, en el tema del paso de seguros a la superintendencia, en el tema también alianzas público-privadas. Son una serie de recomendaciones técnicas. Todas las bancadas presentaron observaciones para poner candados y que no se dé paso a las privatizaciones ni abusos. Pero aquí estamos para garantizar que los recursos de los ecuatorianos, no a la privatización, pues como lo hemos dicho, esto está muy claro ya. Izquierda Democrática, por su parte, toma con pinzas la ley. Tenemos que ser muy conscientes y responsables con el país para dar una ley que realmente sirva. Si no sirve, lastimosamente tendremos que decirle al gobierno no, y tendremos que buscar nuevas alternativas. Una vez más intentará llegar a acuerdos este jueves para que el documento finalmente pase a debate al Pleno de la Asamblea Nacional, informó Valeria Navarro. La Asamblea Nacional tardará 30 días para dar tratamiento al veto parcial presentado por el presidente de la República en cuanto a la ley de interrupción del embarazo por casos de violación. El veto parcial a la ley del aborto en casos de violación llega a manos de la Comisión de Justicia, en donde su titular ya ha cuestionado la decisión del primer mandatario Guillermo Lasso. De 63 artículos, 61 presentar textos alternativos. A mí sí me llama mucho la atención este veto parcial, entre comillas, una verdadera burla para la Asamblea Nacional. La primera observación que hará la Comisión de Justicia es la siguiente. Si el presidente Guillermo Lasso en su veto está haciendo un análisis si nuestro proyecto de ley es constitucional o no, o algún artículo, eso no lo tiene que resolver la Asamblea Nacional, sino lo tiene que resolver la Corte Constitucional. Si no topa temas de constitucionalidad, pues entonces la Comisión de Justicia tendrá que hacer un informe no vinculante en el que podamos ratificarnos o allanarnos en ciertos artículos. A la Asamblea Nacional le quedan dos caminos: acoger la propuesta del gobierno para la que se necesitan 70 votos o ratificarse en el proyecto inicial para la cual requerirán 92 votos. El presidente propuso en su veto que en cualquiera de los casos, sea niña o mujer, de la ruralidad o del sector urbano, el aborto pueda efectuarse solo hasta las 12 semanas de gestación, algo que genera posturas divididas. El plazo que ha presentado el presidente de la República es el plazo razonable aceptado por la OMC. Totalmente firmes en las 18 semanas para nuestras niñas. El veto presidencial también sugiere que para que una víctima de violación pueda abortar, necesita presentar una declaración juramentada. Si esta es menor de edad, deberá hacerlo el representante legal siempre y cuando este no sea el abusador. Una niña que no tiene ni siquiera el acompañamiento y respaldo por sus padres, porque son ellos quienes incluso han cometido esos actos violentos, ya han encubierto incluso a los violadores, ¿va a ir a una fiscalía? ¿Va a ir a denunciar con un fiscal? ¿Va a ir a esperar una larga cola para que un secretario quiera atenderle una denuncia? Acuérdense que cuando hay una violación no solamente se necesita de las pruebas técnicas, se necesita también la confrontación de la declaración de la víctima y, si es posible, de testigos. Resolver esto es complejo, pues las posturas en la Asamblea Nacional están divididas, informó Valeria Navarro. Y las reacciones a la objeción parcial que el Ejecutivo envió
sobre la ley de interrupción del embarazo en casos de violación son diversas. Organizaciones sociales señalan que igualar los plazos de la interrupción del embarazo sin tomar grupos desconocería el contexto social y las limitaciones que las mujeres de la ruralidad y menores de edad tienen en su entorno. 71 observaciones que el presidente envió a la Asamblea Nacional sobre la ley que regula la interrupción del embarazo en casos de violación no dejó muy contentas a las organizaciones sociales feministas. Explican que se dejaría de lado la situación de vulnerabilidad que las mujeres menores de edad y de la ruralidad viven por su contexto social, al equiparar los plazos de la interrupción del embarazo a 12 semanas para todos los casos. Son mujeres que, siendo violadas, muy probablemente van a tener más dificultades de darse cuenta, sobre todo las niñas de que están embarazadas, y las mujeres de la ruralidad porque están lejos de servicios de salud que las puedan atender rápidamente. Que la postura del Ejecutivo, dicen los grupos feministas, no estaría basada en la realidad que viven en el territorio. Lo que ha hecho el presidente es expulsar a estas mujeres de la seguridad que le da un servicio de salud pública, expone a las mujeres al riesgo de morir en estos plazos sobre las 12 semanas, ¿no? Aspecto que para el constitucionalista Ismael Quintana no se evidenciaría en la postura presidencial, ya que este se estaría basando en las recomendaciones que el fallo de la Corte Constitucional ya estableció con anterioridad. La Corte determinó que se debe fijar un límite de tiempo en semanas de gestación para hablar propia y científicamente de un aborto. A su vez, Quintana añade que la implementación de solicitar requisitos para determinar que una mujer ha sido víctima de violación es recogido por el Ejecutivo en cumplimiento a una de las solicitudes de la Corte Constitucional que la Asamblea no determinó en su aprobación. El presidente ha tratado de acoger el señalamiento de la Corte Constitucional y la Corte dice en la sentencia, párrafos 194 a 196, debe haber requisitos. En cuanto a la objeción de conciencia desde los movimientos de mujeres, dicen que esto podría ser usado como una oportunidad para negar la atención a las mujeres. Si bien es cierto, la objeción de conciencia es un derecho constitucional siempre y cuando no afecte a terceros. Disyuntivas que ahora quedan en manos de la Asamblea Nacional, que en un plazo de 30 días podría considerar o no las observaciones planteadas. Informó Mauricio Sánchez. Y la exministra de Gobierno, María Paula Romo, denunció que 2 altos dirigentes indígenas involucrados en invasión y tráfico de tierras se habrían beneficiado de las amnistías. ¡Viva! ¡Viva el FUT! ¡Viva! El Frente Unitario de Trabajadores FUT no se quiere quedar atrás y critica a la Asamblea Nacional por el mecanismo aplicado para otorgar las 268 amnistías. Obviamente han sido todos en un solo bloque, en un solo paquete, y queremos manifestar al país de que la Asamblea Nacional ha fallado en hacer pormenorizadamente el análisis de cada uno de los casos. Sin embargo, rechazan que a los sindicalistas se les pretenda criminalizar por acogerse al derecho a la resistencia en las protestas del 2019. Se quiere reducir el derecho de la amnistía para afectar a los dirigentes sindicales, a los luchadores sociales, como secuestradores, criminales, y que hemos destruido la capital de los ecuatorianos. Vía telefónica en entrevista en un medio de comunicación radial, la exministra de Gobierno María Paula Romo recordó que no se trató de simples reclamos. Para Quito, la experiencia fue especialmente dolorosa porque se organizaron turbas, violentas, con palos, bloqueos en cualquier esquina. La gente estaba aterrorizada, le prendieron fuego a un canal de televisión, usaron una noche un tanque de gas como si fuera un explosivo. La lista es larguísima. Mónica y Kelly, 2 mujeres en Quito, murieron porque su casa fue quemada por los manifestantes. Para la exsecretaria de Estado no es dable que de las 268 amnistías solo 60 estén relacionadas a octubre del 2019. Esto habría servido para esconder una lista de delitos y perdones para amigos. Cita 2 casos de invasión y tráfico de tierras que involucraría altos dirigentes indígenas. El uno del señor Vargas en la Amazonía, el caso de la hacienda Tesulay, con sentencia condenatoria en última instancia, incluso con una orden de que ya se desalojen a los ocupantes ilegales. El otro,
un caso en Cotopaxi, en donde quien es uno de los responsables y sentenciados por este caso de invasión, de ocupación ilegal, es el señor Leonidas Sisa. En ese caso también hay sentencia condenatoria en primera instancia. Estos casos están escondidos detrás de las amnistías. Informó Héctor Romero. Y la Unión Nacional de Educadores anuncia protestas este jueves y viernes por la equiparación salarial. Esto luego de que el presidente criticara la ley aprobada por la Asamblea que permitía dicho incremento. La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional exhorta al presidente de la República a cumplir con la ley intercultural que propone la equiparación salarial a los maestros. Haga conciencia, más de 15 años el Magisterio Nacional no ha tenido una compensación salarial. Esto en respuesta a las declaraciones del primer mandatario, que ha calificado como irresponsable la decisión de la Asamblea Nacional al aprobar una ley sin que existan los recursos económicos. No voy a permitir que por más iniciativa de la Asamblea Nacional se desarme la economía nacional. Con mucho gusto me sentaré con los maestros, sector importante de la sociedad ecuatoriana. Pero no podemos aceptar esta populista e irresponsable propuesta de los asambleístas, que por un lado ellos deciden aumentar el gasto sin financiamiento y por otro lado quieren reducir el financiamiento del Estado eliminando impuestos. La ley propone que para equiparar los sueldos de los profesores se usen los recursos generados por el petróleo, algo que Guillermo Lasso ve poco viable, pues el petróleo es un ingreso no permanente. Pero los asambleístas se sustentan en algo. El decreto ejecutivo 170 lo dice claro. Él mismo dice que se puede financiar, ¿no?, de los ingresos no permanentes para educación y para salud. Se contradice. La Unión Nacional de Educadores se ha declarado en protesta este jueves y viernes. Nosotros no queremos ser un frente o un sector especial, nosotros queremos equiparación, que por justicia nos corresponde. Entonces, señor presidente de la República, si no cumple sus promesas de campaña, estamos aquí, el Magisterio Unido. Otros gremios educativos piden al gobierno que transparente las cifras. No es más de 632 millones de dólares aproximadamente que se requiere para la equiparación salarial. Informó Valeria Navarro. Y más adelante les contaremos que Bad Bunny perdió demanda por plagio en su tema Zafaera. Los detalles al regresar. Sarita dice que yo debo ver. Seguramente piensa que yo era así, pero yo era muy tranquila, Sarita. Bueno, no hacerlo en casa, cuidar a los chiquiticos en casa. Nosotros nos despedimos. Siempre gracias por habernos acompañado en este espacio de noticias desde las 5:45 de la mañana, aquí listas para compartir con ustedes toda la información nacional e internacional. Madrugaremos ya en el mejor día de la semana y a ser abiertos, así que a ponerle todo el ánimo el día de hoy para que sus actividades salgan muy, muy bien. Y es momento ya en Pantallas Divididas de recibir a nuestros queridos compañeros que nos tienen el día de hoy. Mucha información. Hola, muy buenos días, Cari, chicos. Gordito. Hola, chicas, ¿cómo están? Hoy son el dúo. Hoy estamos en un dúo, así es. De frío, pero dúo de frío. Qué frío que hace, sí, la verdad. Abrazados mejor, ¿no? Qué complicado este frío. Chicos, ¿cómo amanecen ustedes? ¿Qué temas para hoy? Alto Pacheco en Quito, así es, chicas, ¿cómo están? Muy buenos días, 9:30 de la mañana y nosotros súper felices porque llegó el momento de la diversión, del entretenimiento, muy buena información, pero ahora sí, a bailar y a ponerse ya más relajados con nosotros. A calentarse. A calentarse. Tendremos una invitada también, estará junto a nosotros, una guapa y muy querida invitada, así es que... Démosle el paso. ¿Está venga. lista ya? Venga. Kerly Morán estará junto a nosotros esta mañana. Otra vez en la mitad, mi gordito. Está bien, Bendito bienvenida sea mi las querida mujeres. Kerly. Bienvenida, un abrazo para calentarse. Sí, un abrazo cálido en estos días tan fríos. Bienvenida, esta es su casa. Usted viene de una rama de artistas, ¿no? Así es. Bueno, tenemos la bendición de que seamos una rama de artistas. Y nos va a cantar, Kerly.
Sí, claro, por supuesto. Hoy vamos a hacer de todo, va a ser un programa chévere y especial. Qué bien. Muy bien. Comida también. Gordito. Hay muy buena comida. Unos invitados vienen hoy desde My Experience y nos traen ceviche jipijapa. My Experience. Oh, qué rico. Ceviche jipijapa, sándwiches brisket, nos traen unas bebidas especiales. Muchísimo, muchísimo que aprender hoy día en la cocina del Ecuador. Qué rico, la vamos a pasar increíble, nos vamos a divertir, a comer delicioso. ¿Qué más se le puede pedir? Y lo mejor de todo es que tenemos los mejores televidentes, así que no podemos pedir más. Y además el trabajo remoto, ¿no, mi Cari? Opciones de trabajo a través de internet. Hoy en día ha cambiado mucho la vida y se puede conseguir ya una opción laboral desde teletrabajo. casa. Así es. Y en cualquier lugar del mundo, ¿no? Así que bueno. Claro, Una maravilla. Claro, además que contribuimos con el medio ambiente, evitamos el tráfico, gastar papeles, en fin. Bueno, se podría, ¿no? Hay que activarlo. En la pandemia nos dimos cuenta de eso. Así Hay que es, sacar lo bueno, ya que cumplimos 2 años de esa pandemia tan terrible que nos afectó a Ecuador y al mundo entero. Así es, chicas. Definitivamente tremendo programa. Les agradecemos muchísimo por toda su información. Les enviamos un abrazo grande, grande, grande. Y nuestros televidentes se quedan en sintonía de Saboreando la Mañana. A ponerle energía, que tengan una linda mañana. Un beso grande, chicas. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Hasta mañana.